Está entrando al estudio Elisa Carrió, Lilita Carrió, que según las últimas encuestas de Poliarquía es la segunda figura más popular del país. Con ella podemos hablar de todo, podemos hablar de la situación del gobierno de Macri, de los obstáculos del gobierno de Macri, que los tiene. De hecho, hay un paro convocado. La semana pasada la ciudad fue un caos. También la situación de la justicia, cómo está la justicia con respecto de las causas de corrupción que se están investigando. Ella la ha seguido, ella ha sido la que ha denunciado varias de las causas de corrupción. Y por qué no hablar también de las elecciones y de si ella va a ser candidata y por dónde va a ser candidata. Vamos a tener también una mesa con Eduardo Fidanza, que es precisamente el director de Poliarquía, y Alejandro Katz, que ustedes todos lo conocen, para analizar el estado de la opinión pública en este momento con respecto de todo, del presidente Macri, de la oposición, con todo. Todo esto después de los auspicios. Bien, como les decía, Elisa Carrió, Lilita Carrió. Lilita, te estaba presentando recién como las últimas encuestas señalan que sos la segunda figura más popular del país, después de María Eugenia Vidal. Y yo la pregunta que te quería hacer era, ¿cómo te sentís en ese rol en el cual la sociedad a veces se aleja de vos y a veces te quiere mucho? ¿Y a qué lo adjudicás? Siempre fue así. ¿Pero a qué lo adjudicás? Y a que a veces lo que digo, la verdad molesta, y a veces la verdad triunfa, que yo soy muy directa y digo las cosas, y hay veces que la sociedad no quiere escuchar, otras veces ha habido campañas terribles, por ejemplo después del 2007, para hacerme parecer loca, desencajada, etcétera, porque el poder sabía que podía ganar, como digo yo, a caballo y sin montura. Pero en general ya cuando uno es más grande también tiene los beneficios. Pero puede variar, ¿eh? Yo no creo en las encuestas, no creo en las de ahora, ni cuando me benefician, ni cuando me perjudican. Yo creo que uno tiene que hacer el trabajo a conciencia, según su conciencia y sus principios, y a veces la gente se va y otro día vuelve. Un día me dijo Alfredo Bravo, no importa que te quedes sola cuidando las banderas, porque un día vuelven todos. Y yo eso lo vi muchas veces. ¿No crees en las encuestas porque no crees en las encuestas, en las encuestadoras, o porque vos sabés que esto va y viene y por lo tanto lo de hoy puede ser distinto de lo de mañana? Por las dos cosas. Porque no creo que se haga que se tenga que hacer política mirando encuestas, porque si uno mira encuestas, la política se deforma como arte y la capacidad de decir verdad se condiciona. Porque no creo en los asesores de imágenes, porque creo en política como arte. Si Sarmiento hubiera medido su legitimidad, no hubiera hecho la escuela pública, porque resultaba antipático. Así que creo que los grandes líderes históricos, que no me incluyo, digo, pero de lo que yo aprendí, de lo que leí, son hombres que estuvieron más allá de la opinión pública. Churchill, De Gaulle, que se enfrentaron muchas veces con sus pueblos y sus pueblos después los amaron y después también los derrotaron. Son vidas vividas con sentido, ¿no? Ese es un punto de vista interesante, porque yo veo en la política, todos los políticos por lo general tienen un asesor de imagen al lado. Pero lo que vos estás diciendo es que en tu caso la estrategia la fijas vos, punto. Sí, además porque yo nunca quise renunciar a ser lo que yo era. Porque la política en un momento te pone en un lugar donde te dicen, si vos te comportás de esta manera, si vos hablás correctamente, si vos no tenés conflictos con nadie, si vos no peleás por la verdad... Ese es Durán Barba. Si sos... No, cualquiera. El que está acá también, Fidanza. Cualquiera. Entonces, y yo dije, no, yo no voy a renunciar a la que soy. A veces estoy feliz, a veces no estoy feliz, pero a lo largo de los años se marcó la coherencia, porque mucha gente que me cuestionó determinados actos, después me dio la razón. Y creo que después del 1,8 hubo como un quiebre, porque yo saqué el 1,8, me acuerdo, en la elección del 2011. Hasta ese momento siempre había tenido mucha imagen pública
Y fui a un programa de Mariano Grondona y me dijo, bueno, Lilita, ¿ahora va a cambiar? No, le digo, aunque me quede sin un voto, yo voy a seguir siendo la misma. Y creo que ahí se planteó un desafío muy grande, que es desafiar a tu propio pueblo. Ni vos me vas a convencer de que esta mujer es honesta. Porque en el fondo, Cristina ganó con el 58. Claro. Y creo que 54, al año siguiente, 54, cuando empezaron las marchas, y yo fui a una que estuve en el Obelisco, toda la gente lloraba y me pedía perdón, y lloraba y me pedía perdón. Y me pedía perdón. Me acuerdo una vez que fui a Rosario, que la gente lloraba y lloraba y lloraba, y me decía, Lilita, vos tenías razón, el narcotráfico... Porque todo el mundo me trató de loca cuando yo hablé de la toma del narcotráfico de Rosario, de esto vengo hablando hace 10 años. Hasta que se dieron cuenta que era así. Yo escucho por ahí mucha gente que dice, al final, cuando hay una noticia de los tribunales, de corrupción, de narcotráfico, al final Lilita tenía razón. Como si en algún momento no hubieran confiado, no hubieran creído la información. Pero es que las sociedades no quieren saber la verdad. Las sociedades, si tienen bien el bolsillo, no quieren saber la verdad. Ahora, una sociedad civilizada es alguien que anticipa los problemas y los evita. Una sociedad no civilizada es la que niega los problemas y después le estallan en la cara como si fuera un accidente, un acto de barbarie, un pequeño holocausto no previsto. No, no es así. Una sociedad, un país serio, previene lo que viene, ¿no? Y acá todos los gobiernos lo que hacen es gastarse todo, ¿no? Tirar todo para entregarle lo peor al próximo gobierno, es lo que hizo Cristina, y después decir conmigo estaban mejor, y hasta mucha gente cree eso. Eso es el populismo, ¿no? Ese es el populismo. Pero populistas fueron muchos en la Argentina, ¿eh? Populista también fue Irigoyen. Lilita, antes de entrar a la actualidad me gustaría hablar de esto que estamos hablando, de las causas de corrupción, muchas de las cuales las denunciaste vos, de cómo está la justicia hoy con las causas. ¿Va bien? ¿La notas demorada? ¿Cómo la notas? La justicia se ha construido, sobre todo la justicia federal. Hay muy buenos jueces en toda la nación. Pero la justicia federal de Comodoro Pi está altamente politizada, no ideologizada como se cree. Es como que ellos se creen actores políticos centrales del sistema para dar o quitar impunidad. Pero en realidad muchos de ellos son muy ricos, así que están muy atados. Van a reuniones del poder donde está el empresario, el banquero. Es el caso de Brito, por ejemplo. ¿Por qué no se avanza en la causa contra Vudú? Porque está el Banco Macro y porque está Brito, pero Brito es íntimo amigo del hijo. Se reúnen en el Sheraton Pilar, se ríen de las cosas. Entonces, el hijo no puede avanzar más sobre Vudú porque no puede avanzar sobre Brito. Y así en múltiples casos de la propia justicia. Y ahora van a esperar a octubre. Pero es demasiado pronto para esperar a octubre. Ah, pero ellos manejan los tiempos. Si Cambiemos gana y tenemos que ganar, porque esto tiene que... vamos a ganar. Yo en este momento difícil sostengo absolutamente la política del presidente. No soy de las personas que critican cuando las cosas van mal. Soy de las personas que critican cuando las cosas van bien. Pero ahora estoy totalmente unida al presidente de la República porque sé que hay toda una estrategia para ponerle en crisis de legitimidad a su gobierno y el de María Eugenia. Así que yo estoy ahí al lado del presidente. Me parece muy bien que se descuenten los haberes por los días no trabajados. Hay que desgastar a los sindicalistas que siendo millonarios se acuerdan de los trabajadores con carácter extorsivo y con algún fin político inconfesable, porque yo tengo grabaciones de reuniones... ¿Está hablando de Gardel? De cualquiera, porque todos extorsionan. Bueno, hay un paro general sí, convocado. Hay piquetes organizados, etcétera. Ya lo vivimos en la época de Alfonsín, lo vivimos en la época de la Rúa. El PJ no se aguanta sin el poder y trata de voltear. Esta es la lógica. Trata de voltear. Esto es lo que no me entendía el año pasado a veces el presidente cuando yo le decía no confíen ni en Massa ni en nadie.
porque son tan oportunistas como los jueces, donde ven una debilidad, ¡paf! Y yo ahora que hemos tenido debilidades, hay que estar férreamente al lado del presidente, y se lo digo a todo cambiemos. Todo cambiemos, porque también es cierto que muchos que alaban al presidente cuando el presidente está bien, se borran del lado del presidente cuando no está bien. Esto lo viví también con De la Rúa. ¿Ves que hay sectores de Cambiemos que están en esa posición? ¿Quiénes son? Pero, a ver, el oportunismo es. El oportunismo es. Yo he visto muchos radicales, por ejemplo, alabar a De la Rúa y después abandonarlos, de pelear por los cargos y después abandonarlos en un momento de debilidad. Esas cosas no se hacen. Yo lo critiqué desde el principio a De la Rúa, le hablé miles de veces para tratar de salvar su gobierno, pero no estuve en los días fatídicos del golpe civil que hicieron Duhalde y con participación de radicales como Leopoldo Moró y todo eso, diciembre del 2001, ¿no? ¿Y vos crees que ese es un escenario que puede suceder en la Argentina? No, porque acá hubo otra decisión. Primero, no se descuentan haberes. Segundo, esto pasa después de Pascua. Hay dos tradiciones argentinas de su tradición de violencia. Argentina tiene una fuerte tradición de violencia. Nosotros creemos que somos pacíficos, pero somos violentos. Una es diciembre. Parece que viene, me van a decir que soy mística, pero no importa. Pero cuando uno ve la historia argentina, diciembre, sí. Es decir, llegando a las fiestas... Bueno, de hecho el año pasado se habló mucho de que en diciembre iba a pasar algo contra el gobierno, ¿no? Sí, sí, pero de cualquier gobierno, siempre es diciembre y siempre es marzo. Siempre antes de Pascua. Sucedieron los golpes, pero también los intentos de golpes civiles. Es como el clima se enrarece y después, porque fíjense que si todos los reclamos fueran justos, la gente estaría reclamando, estos piquetes se estarían haciendo en enero. Pero ustedes saben que estos dirigentes se toman vacaciones y a lo mejor están en islas paradisíacas, mientras los trabajadores sufren en enero. Y después cuando vuelven retoman. Ahora, hay algo que Cristina y Máximo, que ya lo estamos cerrando, y gente de la cámpora dice, ¿es hoy o nunca? ¿Qué quiere decir? Si no volteamos al gobierno, esto dicho por Vaca Naranja en una reunión, o volteamos al gobierno vamos presos. Yo creo que esto también responde a la otra pregunta. Los jueces no van a tener otra alternativa que hacer justicia si Cambiemos gana las elecciones. Pero ¿y si pierde y después quedan mal con Cristina? Así razonan la mayoría de los jueces. ¿Por qué decís, Lilita, que están cerrando? ¿Vas a hacer alguna denuncia sobre esto? No estamos cerrando, estamos haciendo la investigación. ¿Pero van a hacer alguna denuncia? Sí, en su momento sí. Estamos tomando todos los datos, porque yo creo que no hay que reprimir. Yo comparto con Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente, porque ellos están buscando muertos propios, ¿eh? Miren, en el golpe del 2001, los muertos los puso la provincia de Buenos Aires. Y las balas eran de la policía de la provincia de Buenos Aires. De ese, creo que fue 19 y 20. Entonces, ellos necesitan, después tenemos que desarmar, pero no tienen las fuerzas del orden, no hay que exponerlas a eso. Ellos se tienen que agotar por la propia violencia de su acto. El que está en el piquete y está impidiendo llegar a trabajar a una empleada doméstica a uno que tiene presentismo, a uno que no puede tomar el tren, la verdad que no perjudica a los ricos, que toman el avión, que pueden estar en sus casas, pueden no ir a trabajar. Así, están perjudicando a toda la clase trabajadora. Ahora, Lilita, pero lo cierto es que yo escucho es que la gente se cansa un poco y claro, como los piquetes no tienen cara, entonces empiezan a cansarse y pedirle al presidente que haga algo. Lo que tiene que haber es la intervención de un juez y lo que tiene que haber es la identificación de las personas. Y si esto forma parte de un plan sistemático, entonces estamos frente al atentado al orden democrático. Pero yo no tengo que ir a reprimir a la mujer que tiene el plan y que el que ordena su baja o su alta tiene el piquete. Yo tengo que ir a Pérsico.
Entonces, yo necesito una buena investigación y vos en 2 semanas sabés cómo se organizan. Nosotros estamos estudiando cómo se organizan y si en el medio no están atentando contra la democracia, porque es sincronizado. Lo otro que sí el Estado debe garantizar es que haya una vía de pase, porque lo que ningún ciudadano puede hacer es violar los derechos humanos de los otros. Es decir, yo puedo cortar parte de una ruta, pero no puedo cortar toda la ruta. Entonces, creo que también si Desarrollo Social mantiene los planes y les dice nadie va a ser sacado del plan, se termina... Eso está seguro, se aseguró. Sí, pero se termina la amenaza, yo te doy de baja. ¿Está? Porque la amenaza de los líderes piqueteros es, si vos no venís y haces el piquete, yo te doy de baja. Todavía el dar de alta o de baja en los programas sociales depende de esos grupos. Entonces, esa es una medida que hay que tomar. Segundo, el derecho de huelga, ¿qué es? El derecho de huelga es el derecho legítimo de todos a no trabajar y a no ser despedido de su trabajo por no trabajar, por abandono de servicio. Pero no, siempre y cuando sea una huelga, claro, ¿no? Claro, declarar la huelga. Ahora, lo que no supone nunca es el pago de servicios no prestados. Jurisprudencia de la Corte desde que yo tengo 20 años. Yo enseñaba en la Facultad del Derecho de Huelga, Germán Vidar Campos estaría dando... Esta es la protección a la huelga, que declarada una huelga, la persona no puede ser despedida si está declarada legalmente la huelga por abandono de trabajo, pero no supone nunca el pago de servicios no prestados. Así que lo que está haciendo la señora María Eugenia, en el sentido de que en realidad no se puede abonar por servicios no prestados, va a ir colocando en orden las cosas. Y comparto también que no tenemos que tener muertos. Y le pido a la sociedad algo, que tenga paciencia. Porque la verdad que en esta situación que ahora nos exigen tanto, nos exigen una cosa que no se la exigieron a Cristina. Muchísima gente votó durante años el kirchnerismo. Entonces, salir de un proceso de saqueo, de mafia y de mentira, y de faccionalidad y de violencia, no es una cosa de un año. Pero por primera vez estoy viendo un presidente y una gobernadora que se plantan. El otro día yo hablé con Mauricio antes de viajar para terminar el juicio político a Lorenzetti y no tener escuchas. Y le dije, hay que mantenerse... Hay que mantenerse y además le pido a los maestros, tenemos que hacer un esfuerzo por la escuela pública. Tenemos que hacer un esfuerzo por la escuela pública y que no me vengan a decir ellos que somos los ricos, que es todo mentira. Yo soy de escuela pública. La verdad es que la mejor tradición argentina donde iban ricos y pobres era la escuela pública. Y la están destruyendo. Pero la están destruyendo. Un sindicalismo extorsivo está destruyendo la escuela pública en la Argentina. Y yo he sido parte de esa formación y de esa educación. Pero nunca se me ocurrió hacer huelga porque sabía que los alumnos allá en el norte perdían la mejor educación y yo tenía el deber moral de dárselas. En ese marco, ¿cómo ves el paro de la CGT para el 6 de abril? Que lo hagan. Pero ya sé, sí, pero digamos, ¿a qué se debe? Porque... hay razones políticas. Cuando el PJ está fragmentado, el sindicalismo está unido y hace paros para destruir a los gobiernos. Así es. Ganó Alfonsín, empezaron los paros, porque el peronismo estaba dividido. Después se unen, dejan los paros. Parece que no hay derecho de los trabajadores vulnerados cuando gobierna el PJ, aunque el 50% no sea legal, aunque te exploten de cualquier manera. No hay reclamo, no hay derechos de los trabajadores, si hay negocios de los señores sindicalistas. Ahora, viene otro gobierno y se acuerdan de todos los reclamos. Miren, no se engañen los obreros, estos tipos son millonarios, por eso quiero la declaración jurada. ¿La va a pedir? O el grupo Rúo no es de Moyano.
Si es el sindicato el que está pagando los sueldos a Oca. Son todos multimillonarios. Tienen obras sociales, tienen empresas, tienen restaurante, y me están diciendo que defienden a los mozos. ¿Pero quién les puede creer? ¿Cómo es este tema de las escuchas que dijo recién? Bueno, para evitar escuchas, como no se sabe, porque como estamos con Milani preso, pero los aparatos de inteligencia de Milani afuera, y ya estamos muy acosados, la verdad que tuvimos problemas. ¿Estás vos personalmente? Varios, todos mis asesores. ¿Pero vos también? Sí. Así con difamaciones y con cosas, pusimos todo el nombre. ¿Pero de la dónde justicia. se emite eso? ¿Dónde se difunde eso? Por ejemplo, se hacen denuncias cuando caen en un juez que no quieren, vuelven a hacer otra denuncia, ya es la tercera denuncia. Dicen que está Lorenzetti atrás, pero pueden estar muchos. La verdad que la cantidad de enemigos que yo tengo también. Pero bueno, para tratar de transparentar toda la documentación y ya presentarlo. ¿Afectó a tu familia esto? Sí, pero se la encomendé a Dios y estoy segura que lo va a cuidar. La verdad es que estoy... son demasiados años de lucha, son demasiados años de lucha y esta gente ya no tiene códigos de ninguna naturaleza y dice difamaciones de mí, que digan lo que quieran, jefa de prostíbulo, a mí me pueden decir lo que quieran, pero como ya no me pueden tocar a mí, empiezan a inventar cosas terribles sobre personas que no tienen nada que ver con la política y bueno, se terminó, me cansé. Y cuando yo me canso y voy a la yugular, como digo. Entonces el presidente me pidió que yo esperara al juicio político al presidente de la Corte. El presidente de la Corte amenazó, llamó, amenaza a todo, me hizo llamar de 1000 maneras diferentes y no es la Corte que yo respeto, es una persona. Pero como ya me di cuenta que hubo 3 denuncias que tienen que ver con el propio presidente, porque todos quieren embarrar la cancha, una denuncia sin sentido, ya hay cosas juzgadas sobre mi caso, voy a proceder y nadie me va a mover. Ahora voy a proceder como diputada nacional ¿El juicio político? A presentarle el juicio político por mal desempeño en comisión de delitos, creo que por 10, 15 causales al presidente de la Corte. ¿Cuáles son los más importantes? El desfalco que se produjo en la obra pública, que es lo mismo que con Lázaro Báez. Obra pública que tiene que ver con los tribunales. ¿Qué tiene que ver con los tribunales? Se entregaba parte del dinero, pero nunca empezaban las obras, porque vieron que siempre el proceso de entrega es que la primera entrega, que era, por ejemplo, para acopio de materiales, iba dirigida a la coima. Acá pasó lo mismo. Ni estaba el acopio ni empezaron las obras. La falsificación del documento público, cuando Hornos y él arrancan una hoja del reclamo de los jueces, cómo humilla y echa fight, pero básicamente son temas presupuestarios, manejo de dinero extra presupuestario, transferencias ilegales, el establecimiento de un reglamento, de un decreto ley del año, creo que 72, para contratación de obra pública, es decir, el órgano que tendría que hacer cumplir la ley es la que se vale de legislaciones anteriores y obviamente voy a presentar también el libro el jueves. ¿Este jueves es? O no sé si es. Sí, que creo que es este jueves. El jueves 23, de una chica muy valiente, una periodista muy valiente, que hizo el libro. Pensé que nadie se iba a atrever porque hay un silencio terrible en todos lados. Todo el mundo le tiene miedo a Lorenzetti. También descubrimos qué hace con los peritos de la Corte. ¿Qué hace? Que, por ejemplo, tiene peritos propios y les asigna causas donde hay políticos involucrados, para tenerlos a los políticos. Descubrimos Macri, bueno, el decano de los peritos que lo puso él estuvo en la muerte de Nisman cuando no le tocaba por sorteo. Y esto también lo tiene con Macri, lo tiene con Mañeto. Él es un sistema de seducción y extorsión permanente. Lilita, en este marco, ¿usted va a ser candidata o no? Porque es muy importante la situación que está marcando. Debilidad del presidente por otro lado, hostigamiento al presidente. No está débil, hay un hostigamiento. Es un momento difícil y yo estoy al lado del presidente. Pero al lado.
Hágame una evaluación objetiva del gobierno de Macri. Es muy buen gobierno. Está cometiendo errores, los está corrigiendo, pero para tantos años de gobierno del PJ es una maravilla. Porque también uno se tiene que acordar lo que fue. Todo el mundo se olvida rápido lo que fueron los últimos 12 años. De una violencia, de no poder, vos no podías caminar, nadie podía caminar, ahora todo. Y de una violencia en la propia cámara, en la vida. A nosotros nos costó la salud. Luchar muchas veces en soledad, porque frente a la incomprensión colectiva. El otro día estábamos comentando varios, ¿no? Nos llevó el cuerpo porque fue terrible. Además hubo épocas de una alabanza de todos. De todos. Los encuestadores hablaban maravillas. Todos hablaban maravillas. Las encuestas daban que las personas más honestas en el país eran Cristina y Néstor. Estoy hablando del año... hace pocos años. Sí, sí, pero bueno, la gente... Se habían robado 500 millones de dólares sí, de la plata. La gente por ahí pensaba eso. No, y había mucha denuncia porque estaba la tuya, la de periodistas. Y no quería ver, y no quería ver. Y bueno, que Dios ponga luz a nuestro pueblo. Tenemos un futuro maravilloso. Hay que pasar Semana Santa con la no violencia. La estrategia de ellos es meter al gobierno y a nosotros en la violencia. Nuestra estrategia tiene que ser la no violencia y la paciencia. Hay momentos en que reprimir es poner orden, pero hay momentos en que reprimir es en realidad darle la razón a los violentos. Hay que dejar que se agoten por su propio peso. Y hay que decirles claramente que no se van a pagar salarios por servicios no prestados y que no se va a cobrar el plan social, si en realidad van obligados a hacer piquetes. Porque yo no puedo pedir un derecho del Estado del que soy satisfecho y a esos mismos que pagan los impuestos para que ellos cobren esos ingresos no dejarlos trabajar. Porque es injusto. Una última pregunta quiero hacerte. Está bien, sé que no, me acabas de decir que no crees en las encuestas, pero bueno, las encuestas están señalando hoy que la primera figura más popular del país es María Eugenia Vidal, la segunda sos vos. ¿Qué te dice esto de que sean dos mujeres las figuras más populares del país? Sí, pero también está Cristina, no dice nada. No, Cristina no está entre las figuras más populares. Sí, pero en algún momento sí. Yo te diría que no tiene que ver con las mujeres. No tiene que ver. No tiene que ver con el género, no creo. Yo no creo que el género determine la admiración o el reconocimiento de las personas. Creo que lo que determina es la conducta de hombres y de mujeres. Porque este cuento de que las mujeres son más honestas que los hombres es mentira. A veces tienen más coraje. Han tenido más oportunidades los hombres de ser corruptos que las mujeres. Porque nadie sabe si es honesto hasta que no es tentado. El lavallato trae contribuciones de campaña a todos los dirigentes políticos de la Argentina, sean hombres o mujeres. A nosotros no nos toca. Sos la única excepción. Así es. Dice, según las versiones que vienen de Brasil. Y esto significa también una conducta, pero también significa ser derrotada muchas veces en las elecciones. Porque cuando para hacer trampa necesitas dinero. Para que no te hagan trampa necesitas dinero. Y como el dinero es un precio que yo no quiero pagar porque es dinero sucio, también es cierto que en tiempos de no campaña yo crezco mucho y en tiempos de campaña aparecen otras figuras que poniendo mucho dinero, de donde no sé, te ganan. Porque ¿de dónde sacan? Yo quise mostrar en la última campaña presidencial lo que salió una campaña. Nos dieron 2 millones del Estado porque veníamos del 1,8. Y nos alcanzó para un cartel en la 9 de julio. Y yo dije, pongamos ese cartel, Lilita. ¿Qué vas a poner un cartel si ni se ve? Ponelo. Porque esa es la muestra de lo que se puede gastar en campaña con dinero del Estado. ¿Qué quiere decir? Que los otros miles y miles de carteles y de publicidades están pagados con dinero
que no se explica bien de dónde viene. En algunos casos privados y con respaldo, en otros casos del narcotráfico, en otros casos en negro. Por ejemplo, alguien del Lavallato, uno de estos funcionarios, entraba por 20 minutos a una frontera en Misiones. Entraba, dejaba la plata y se iba. Gracias, Edita. No, al contrario. Una pausa.